especial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, te exaltamos, te bendecimos, te honramos y te pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de poder compartir tu palabra y a este pueblo un corazón abierto y una voluntad dispuesta para escucharla y ponerla en práctica. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de mi reflexión está ahí en la pantalla. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer de virtud, una mujer que tiene dones extraordinarios, dones especiales. Y el rey que escribe el libro de Proverbios, especialmente este capítulo 31, es un rey llamado Lemuel. Yo voy a tratar de irme por otro lado. La mayoría de las personas, cuando hablan de este tópico, lo hablan para como si fuera un libro o un pasaje, un capítulo que se escribió para la mujer y para destacar la grandeza y la belleza de la mujer. Yo no voy a ir por ese camino. Voy a ir por otro camino, a ver si podemos tener otra perspectiva. Este capítulo 31 de Proverbios, Proverbs 31, nos habla de las palabras de un rey, Hakim, llamado Lemuel. El nombre del que escribe aquí se llamaba Lemuel. Él dice que las palabras que él va a decir a continuación fueron unas palabras que su madre escribió o le pidió que dijera como una profecía. ¿Dónde lo dice? Vaya conmigo a este mismo capítulo 31. Y mire el versículo 1. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su mamá. En otras palabras, que lo que el rey va a estar escribiendo fue parte del deseo de su madre para él. No creo que fuese una profecía, pero pueden ser palabras de exhortación. El deseo de su madre para su hijo. Wow. En estos primeros 9 versículos, cuando usted esté en casa, usted va a leer estos 9 versículos del capítulo que tenemos aquí al frente. Mamá le advirtió sobre situaciones y circunstancias en la vida que podrían arruinar su reinado como rey. Lo primero que le advirtió en los versículos 2 y 3 es que no diera su vida a las mujeres. Le advirtió contra la corrupción sexual. Y dentro de los demás versículos, usted ve que le advierte sobre el tema del tomar alcohol, de tomar vino, de tomar sustancias que drogan, que emborrachan. Estaba leyendo un documento que dice que antiguamente un rey, especialmente en el imperio persa o el imperio griego, uno de esos dos imperios, si un rey tomaba alcohol y estaba prohibido en los reglamentos de su reinado, podría ser condenado a muerte. Mire por qué. El alcohol tiene la capacidad de impedir que la persona piense racionalmente. Entonces su mamá
¿Qué le dice en los versículos 7 y 9? Le dice, en el 6 dice, da la sidra al desfallecido. O sea, no te la bebas tú. ¿Me están siguiendo, por favor? Y el vino a los amargados de ánimo. Pero como tú no estás amargado de ánimo, no te lo bebas tú. Beban y olvídense de su necesidad y de la miseria, no se acuerden más. Abre la boca. Entonces ella les advierte el alcohol y las sustancias que emborrachan, si se puede usar esa palabra aquí. Borracharse, drogarse. No las uses. Y le hace otras 2 o 3 observaciones en estos primeros 9 versículos. Luego, ya en el versículo 10, él comienza a hablar de lo que su mamá le dijo, cuáles eran las cualidades que debería tener la mujer con la que él debería casarse. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Ella le dijo a él, the mother told the king, I'm going to give you the qualities, the description, that particular woman that you pick up as a wife have to have. And I will tell you exactly what are you going to do. Yo te voy a comenzar a decir exactamente cómo funciona la cosa. Y él comienza diciendo en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En otra palabra, el mismo rey declara que lo que su mamá le ha dicho es casi imposible de lograrlo. Porque él mismo dice, mujer virtuosa, es difícil de encontrarla a partir de la descripción que la mamá le había dado de cómo debería funcionar. Ustedes vieron ahorita el drama. Me fui rapidito a la mujer virtuosa que habla la Biblia aquí. En estos 22 versículos, el rey menciona una serie de cosas que fueron exactamente las que su mamá le fue diciendo. Y esto es lo que va a tener, y esto es lo que tienes que observar en esa mujer, y orar, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Wow. Increíble. En la Biblia no hay ninguna referencia acerca de un rey llamado Lemuel. En la lista de los reyes de Israel y Judá, cuyo nombre significa perteneciente a Dios. Eso es lo que significa Lemuel. No hay ninguna referencia a ese rey. Algunos especulan que pudo haber sido el mismo rey Salomón usando un seudónimo para no identificarse, pero no hay evidencias bíblicas al respecto, así que no sabemos quién era el bendito Lemuel. Otros piensan que pudo haber sido un rey pagano que puso su confianza en Jehová, el Dios del pacto de Israel, y a través del temor a Dios aprendió sabiduría. Esas son especulaciones. Y casi todas las personas, cuando no tenemos especialmente los estudiosos de las Sagradas Escrituras, cuando no tienen una respuesta bíblica, entonces they get into the field of the speculation. But that's a simple speculation. Solamente especulaciones. Pero lo que sí dice el texto es que dicho rey fue aconsejado por su madre, como dije antes, acerca de las cualidades que la mujer que él deseaba debería tener y la que él seleccionase como esposa debería poseer. Esos versos describen algunas cualidades de la mujer virtuosa. Por ejemplo, nos dice que es trabajadora, ya vimos el video aquí, vimos el drama, trabajadora, sabia
y digna de confianza. Y yo solamente le voy a leer algunos de los versículos porque luego voy a hacer un resumen rapidito. Solamente me dieron 10 minutos, 15 minutos para hablar y eso voy a tomar. Entonces, dice que, porque el versículo 10, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas, los rubíes y cualquier piedra de ese tiempo preciosa. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. 14, verso 14, es como nave de mercader que trae pan de lejos, se levanta una noche, aún de noche, y da comida a su familia y ración a sus criados, y considera la heredad y también invierte, porque la visión de la doña aquí no era fácil, no era simplemente una persona que fuera hacendosa, como pusieron allí. Yo vi que ahorita pusieron la traducción hacendosa, pero la palabra hacendosa en el idioma castellano ahora tiene una connotación distinta a la palabra virtuosa. Son dos palabras diferentes. Hacendosa es una mujer que hace muchos trabajos, que hace muchos oficios. Y en el lenguaje dominicano es una mujer que tiene varias haciendas. Hacendosa. Virtuosa es una mujer que tiene dones, que tiene virtudes, que vienen desde adentro. Entonces son otros conceptos. Bien, entonces sigue diciendo, y finalmente en el versículo 20 dice, alarga su mano al pobre, tiene su mano al menesteroso, no tiene temor de la nieve porque su familia, el 22, ella se hace tapices, 23, y su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El marido de ella estaba confiado porque la gente tenía buen testimonio de lo que, porque usted sabe que yo conozco matrimonios que la mujer tiene un mal concepto del marido y el marido tiene un mal concepto de la mujer. Y yo recuerdo que hace muchos años yo fui a dar un estudio bíblico, un hogar en Manhattan, una familia dominicana que me invitó, y era una muchacha joven, profesional, que tenía su trabajo y etcétera, etcétera. Al final del estudio, ella se me acercó y me dijo, yo prediqué ese día sobre el marido, cabeza del hogar y esto, etcétera. Y ella se me acercó y me dice, pastor, entonces usted considera que el marido debe ser la cabeza del hogar. Digo, no es que yo considero, es que eso es lo que dice la Biblia. Ella me dice, mi marido no sirve para ser ni la cabeza de él mismo, mucho menos para ser la cabeza del hogar nuestro. Así que, en este caso, la recomendación que le hace la mamá es que esa mujer iba a poner el nombre de su marido en alto. Que cuando él se sentara en las plazas, dice el versículo 23, la gente iba a decir, ese es el esposo de fulana. Su estima sobrepasa largamente, dice el versículo 10. La madre de Lemuel le habló acerca de las cualidades de una esposa virtuosa. Los versículos que siguen hablan de su carácter y actividad, dando a Lemuel una idea de la mujer que debía buscar y apreciar. El texto comienza con una pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y después agrega, su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Es una referencia a las esmeraldas y los rubíes. En el idioma hebreo, la frase mujer virtuosa se traduce como Eshet Shagil, o mujer de valor, como también hay otros pasajes bíblicos que hablan de hombres de valor, implicando que su valor le era dado por su valentía y su fuerza, cualidades que brotan de adentro. Madres presentes, déjenme decirle algo. La mujer virtuosa que habla aquí este texto bíblico no es necesariamente una cualidad externa. El valor dice que es superior a la esmeralda, a los rubíes. Su valor
era un valor interior, era un valor que venía de adentro y no simplemente de los intestinos, pero venía del hombre transformado, de una vida transformada, venía de la presencia misma del Espíritu Santo. No hay otra explicación. Porque el valor no era simplemente una cualidad que ella manifestaba porque tenía, como hacía el drama, porque hacía cosas aquí, cosas allí. No, había algo dentro del corazón de esa madre que no venía necesariamente de las experiencias externas, de decir, soy una mamá y tengo niños. Mujer virtuosa. No solo son aquellas madres casadas y con familia, esto para aquellas que son solteras. Pues no es el matrimonio lo que adorna tal virtud. La mujer virtuosa puede ser soltera o casada. Y cada una en el contexto de su vida cristiana tendrá formas particulares de expresar su virtud, ya sea en su soltería o en su matrimonio. Al estudiar este pasaje bíblico, lo que debemos hacer es lograr que estos versículos, en vez de desanimar a aquellas personas que por alguna razón sienten, oh, pero yo no reúno esas cualidades, y eso podría llevar a ciertas mujeres o madres a pensar, yo no creo que yo soy tal mujer virtuosa. Pues ¿sabe qué? El propósito del rey y de la madre del rey no era desmotivar ni hacer sentir a una persona aburrida o decir, wow, soy una persona frustrada. No, es animarla para que pueda entender que la persona, cualquier mujer que tenga esos valores, cualquier mujer tiene el potencial para poder salir adelante y llevar a cabo todas esas y poner en práctica todas esas herramientas. El potencial que Dios le ha dado para hacer con la ayuda del Espíritu Santo la mujer que Dios desea que ella sea. Una mujer virtuosa es aquella mujer llena de principios y valores de la palabra de Dios. Resumiendo, su interior le da belleza a lo exterior. Con su ejemplo enseña a sus hijos el camino correcto, fomentando el temor de Dios para que cuando estos crezcan sean personas de bien, para satisfacción de sus padres y de la gloria de Dios. Mujer virtuosa se describe como esforzada y valiente, trabaja incansablemente para el bienestar de su familia, de tal forma que el corazón de su marido y sus hijos están en ella confiados. Ciñe sus lomos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 17. Una mujer que se esfuerza diariamente por el bienestar de los suyos, les esperan honra, gratificación y honor de parte de Dios. Y repito, por si acaso hay aquí alguna hermana, alguna mamá o alguna mujer que entró aquí pensando, ay, pero yo no soy una mujer como describe el rey Lemuel o como le pidió su madre. Pues déjeme decirle algo. Una mujer que se esfuerza diariamente por el bienestar de su familia, le esperan honra, gratificación y honor de parte de Dios. Una mujer que tiene un corazón honorable y compasivo para ayudar a otros, que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, versículo 20. Al llegar al final de este texto bíblico, podríamos decir que la mujer virtuosa se caracteriza por ser una mujer fuerte, pero que su mayor fortaleza no radica en su propia fuerza, sino en la sabiduría que le viene dada por el temor a Dios. Así que su fuerza no radicaba en la capacidad que ella tenía para hacer cosas, sino en la capacidad que Dios había puesto en su interior, la sabiduría para poder
transformar vidas, para poder extender su mano de amor, para poder hacer todo lo que ella hacía por su familia, para poder ser un ejemplo y un testimonio a los demás. No descansaba en su propia fuerza, sino en la sabiduría que le había sido dada por el temor a Dios. Hay una expresión popular que dice, para concluir, que detrás de cada hombre que triunfa hay una gran mujer. Una mujer valiente, esforzada, llena de sabiduría y temor del Señor. Nosotros, amados hermanos, amigos presentes, al celebrar en este día el día dedicado a las madres, damos gracias a Dios por el ejemplo y sacrificio de cada una de nuestras madres presentes y de todas las madres del mundo. Que Dios bendiga a cada mamá en este día.